Feliz sábado, hermanos. Amén. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por estar en su casa? Amén. Donde estén 2 o 3, ¿quién está en el medio? Cristo Jesús, ¿verdad? Y es su promesa. Por eso hoy, antes de empezar, como tenemos por costumbre, le vamos a pedir permiso a nuestro Dios para que nos dé la oportunidad de estudiar su santa palabra. Oremos. Gracias, amado Padre. Esta oportunidad que nos das es un privilegio, es un honor escuchar tu voz, y por fe creemos que estamos a los pies del Maestro. Tú nos puedes hablar como hablaste en Galilea. Tú puedes hablarnos como aquellas personas que siempre están sedientas por oír tu voz. Ayúdanos para que este mensaje cale en nuestros corazones y tomemos la mejor decisión de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. El mensaje de esta mañana se llama Triunfo sobre la muerte. Y quizás no sea un mensaje muy popular, o para los miembros de iglesia sea un mensaje que digan, ya lo sé. Pero vieran cómo en cuestión de 3 meses conozco compañeros de trabajo, hermanos de iglesia, hermanas que se fueron de la iglesia, conocidos en otros países, que se les ha muerto la mamá, un hijo, un hermano. Y muchos de ellos tienen preguntas. Y lo que la mayoría quiere es un consuelo. Escuchar a una hermana de la iglesia decir, ya hace varios meses muere mi madre y todavía no tengo paz. No sé si en el momento en el que estaba falleciendo, cuando le llegaron a ungir, ella habrá tomado la decisión por Cristo o no. No podemos ocultar que estamos en una sociedad donde ni siquiera Costa Rica se puede decir que se puede caminar tranquilo. Vean esa madre que salió hace poco. Todavía no encuentran al responsable que quiso disparar al azar, al aire, y la bala cayó en su hijo, a un adolescente, y lo mató. ¿Y qué decimos de esos padres o esa familia que al día de hoy nos explican cómo un joven estaba juntado con su hija y llega y la descuartiza? ¿Y qué decimos de las personas que van a trabajar y frecuentemente primero disparan y después ven a ver si tienen algo para robarles? Los sicarios por doquier. Antes de la pandemia podía decir que había más seguridad de lo que vemos hoy en Latinoamérica. Y es por eso que le pedí al Señor que me ayudara a preparar un mensaje. Una de nuestras creencias de lo que sucede cuando las personas mueren. Y es cierto. Cada vez nos encontramos más fábulas, más creencias. Importa más lo que yo creo que lo que Dios dice. Pero la gente no encuentra respuestas, no encuentra seguridad, no encuentra solución. Cuando tenía 4 añitos, mi abuelita falleció. Y yo veía a mis tíos, que eran 10 tíos, 11 con mi mamá, todos llorando, siendo el sobrino o el nieto mayor. No entendía nada de lo que sucedía. Pero escuché a un hombre que era como el novio de una tía, que se puso a alzar la voz y dijo, ¿para qué lloran? ¿Por qué no son como esos cristianos, los adventistas, que más bien festejan cuando se les muere alguien? Y yo no sabía ni que era un cristiano ni que era un adventista. Pero yo me preguntaba, ¿podrá alguien estar tranquilo en la muerte? Por si fuera poco, me encontraba en la ciudad de Cancún, allá en México, y me encuentro a un hombre que conocí en ese momento mientras esperábamos que saliera la luz del día. Esta historia la contaré en 2 partes, si Dios me lo permite, y si no, ustedes me lo recuerdan. Y me dijo, ¿para dónde vas? Tú no eres mexicano, ¿verdad? Le digo, no, pero siempre por series de televisión quise conocer Cancún. Perdón, me equivoqué, Acapulco. Y entonces me dice el Señor, pues güero, yo vengo también por 2 días, ¿por qué no andamos juntos? Le dije, claro, me suena bien. Buscamos un lugar, agarramos una habitación con 2 camas porque nos tuvimos confianza.
Empezamos a recorrer las playas, anduvimos en una lancha de vidrio viendo lo que había allá abajo. Después nos fuimos a ir al lugar donde se tiran los clavadistas a 35, 37 metros de altura, con un ángulo de inclinación donde solo uno de los 12 participantes se atreve a lanzarse de la cumbre porque tiene que calcular la marea, porque si la ola no viene, también se va a golpear. La pasé tan bonito con don Arturo. Pero a eso de las 11 de la noche le digo, don Arturo, ¿por qué si hemos disfrutado, compartido, por qué yo lo veo tan triste? Y me dice, porque hace 2 años volví a Acapulco con mi esposa. Y como era diabética, no se cuidó y comió de todo. Se puso mal, la llevé a emergencias al hospital de Acapulco y allí murió. Y desde allí yo no tengo paz. Desde allí no me siento bien. Mis 2 hijas ya son adolescentes y a veces me cuesta mucho tratar con ellas porque les hace falta su mamá. Y yo le dije, ¿quiere saber, don Arturo, dónde está su esposa? Y él me dice, es que yo escucho que unos dicen que está en el cielo, otros que se fue al infierno, otros que está en un estado ahí más o menos. Y entonces le saqué la palabra de Dios. Y lo primero que buscamos, para que lo vayan apuntando por si alguien tiene preguntas con usted, ¿qué pasa cuando una persona muere? Pueden anotarlos también. Y la primera cita que vamos a leer, la encontramos en Job capítulo 14, versículo 14. Job 14, 14. Dice allí el santo libro de Dios lo siguiente: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré, dice esta versión, hasta que venga mi liberación. Amén. Esta pregunta la tienen todos los seres humanos, hasta un niño. Conozco una niña que con el COVID se le murió el papá. 8 añitos tiene ahora. Pero hace 2 años más o menos la conozco. Y por si fuera poco, se le muere el abuelo. Y por si fuera poco, se le muere otro familiar. Y todavía, para colmo de males, a la mamá le encuentran cáncer en el seno. Un día la mamá me dice, tengo que ir a una cita y no tengo quien me la cuide. Y le digo, ¿cuánto tiempo ocupa? Me dice, como de 4:30 a 7 de la noche. Le digo, si usted cree que yo se la voy a cuidar, de mi parte, créalo que va a ser así. La llevé a una cancha de fútbol, jugué con unos niños y ella estaba toda contenta, pero cuando nos montamos el vehículo para ir donde la mamá, me dice, Randall, yo me siento triste. Y le digo, ¿por qué? Porque yo creo que a todos los que quiero se me mueren. Como 7 añitos en ese momento, hermano. O sea, el problema es que lo decía con lágrimas en los ojos. Porque me decía, yo no sé si mi mamita va a sobrevivir y qué voy a hacer de mí si muero, si me muere. Con esa madurez me hablaba. Por eso esta pregunta, si las personas mueren, ¿volverán a vivir? Es algo que cala los corazones. Vayan a los cementerios. Un día la madre, un día el padre. ¿Cuántas personas llevan flores? ¿Cuántos llegan a llorar a sus parientes? Me encuentro cementerios de diferentes colores en Guatemala, en México. Me encuentro uno en Bucaramanga, Colombia, que los hacen, parecieran como de arcilla. Pero a diferencia de esto, las personas les ponen cosas que recuerdan al difunto, como un señor en arcilla que lo hacen con un radio porque era lo que él amaba, la música. El vínculo con la vida es tan delgado. Yo que trabajo en un hospital, es de horror a veces ver casos de casos. Venir de urología a unos 50 metros de la sala de operaciones y escuchar a esa distancia a alguien gritando con un quejido desgarrador. Y cuando me acerco, una mujer como de unos 30 y algo años, le comunicaron que su madre había fallecido en la cirugía.
que no soportó la intervención. Y gritaba como quien grita de no haberle pedido perdón a esa madre, de no haberla amado más, de no haberla apreciado más. No es fácil consolar a alguien cuando pierde un ser querido. La palabra de Dios es clara. Cuando encontramos, por ejemplo, lo que dice el Señor en Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6. Dios a través del profeta dice lo siguiente: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos, ¿es palabra de Dios? Nada saben, no tienen más paga, su memoria es puesta en el olvido, su amor, su odio, su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrá parte en todo lo que se hace debajo del sol. Pero las personas se cuestionan y dicen: pero es que a mí se me aparece mi abuelita cuando murió, mi papá, mi hijo, y la frase común del pueblo es: y vino a despedirse. ¿Por qué si Dios dice esto? Porque yo creo otra cosa. Y cuando me voy a Génesis, me encuentro que la advertencia de Dios cuando Satanás a través de la serpiente tienta a Eva es: ¿pueden comer del fruto prohibido, del árbol prohibido? No, Dios dijo que si como moriré. Satanás dijo: ustedes nunca van a morir. ¿Y a quiénes le creyeron ellos? Es lo mismo que está pasando hoy con los hindúes, con otras religiones. La creencia de que usted siempre será inmortal, peque o no peque, está vigente. Y todavía si le dicen: vea, no se preocupe si muere. Vamos a ver, ¿cuánto cuesta un novenario? Si usted pecó y está ahí en un lugar intermedio, con unos cuantos rezos y unos cuantos dineros, usted pasa al cielo. El engaño satánico es que siga creyendo que vivo para Dios o vivo para el diablo, usted no va a morir. Y tan metida es esta creencia que hasta los niños de 10, 11 años lo tienen clarito. Una vez en una plaza, digámosle que era semiplaza de fútbol, pero era un cafetal ya sin los arbolitos. Estaba jugando con mi hijo y unos adolescentes, amiguitos de él. Y me encuentro un niño que se llama Jesús. Le decíamos Chuy. Y en eso que se pone oscuro, en son de broma, le digo: Chuy, una pregunta. ¿Qué hace usted si en este momento sale una mano de la tierra y lo quiere agarrar? Y me dice: uy, me muero y salgo corriendo. Porque el espiritismo te lleva a familiarizarte con la muerte. En este lugar, si mal no recuerdo, y en otras iglesias he dado ese tema sobre el espiritismo. La creencia de que los muertos no mueren. La creencia de que el muerto está para enseñarte, para guiarte. Es satánica. Y cuando surgió nuestra iglesia, basado en la profecía, una década después, surgió el espiritismo moderno en los Estados Unidos. Millones de personas viven consultando a los muertos. Usted va al mercado en Ciudad de México, o a buscar los chamanes allá en Perú o en Guatemala. Pastor, me acuerdo que una vez fui a un lugar llamado Santiago la Laguna, o San Pedro la Laguna en Guatemala, en el lago Atitlán. Y cuando eso el guía me dice: ¿quiere conocer a Machimón? Y yo: ¿quién es eso? ¿O qué es eso? Y nos asomamos por una ventana y hay un ser de yeso con sombrero mexicano, bigote, y tiene cigarros en un lado y dinero y licor en otra, y 6 hombres, 3 a cada lado, adormecidos, idos por completo, ni pestañaban. Y le digo yo: ¿y por qué están esos hombres así? Dice: porque si alguien toca a Machimón, él los despierta y se le lanzan. Y le digo: ¿y cuánto quieren los guatemaltecos a este ser? Me dice: tiene 60,000 seguidores. Cada año se rifan para que esté un año entero en su casa, porque él le da o cumple con lo que la gente le pida. Espiritismo. Poco a poco se está metiendo en la televisión, en el internet,
La gente dice, yo jamás permitiría que mi hijo se meta a ver cosas raras, pero le ponen las televisiones o el internet para que vean todo ese tipo de cosas. Dios dijo que el que peca, morirá. Satanás dice, pequen, ustedes no morirán. Y para creerle a la palabra no se contradice. Porque incluso cuando conocemos la escena de San Juan 11, en la muerte de Lázaro, cuando el Señor le dice a ellos, Lázaro no está muerto, solo duerme. Dice San Juan 11:11, para aclararles a ellos, dice nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Cuando resucita a Lázaro, posiblemente sale con sus ropas de difunto, pero hasta ahí. Cuando resucita un adolescente, lo que dijo fue, tengo hambre. No está pasando nada. Hace aproximadamente 6 años, me encuentro en el 5º piso del hospital y resulta que me topo un hermano de la iglesia. Está triste, está con dolor. Le digo, hermano, ¿qué le pasa? Él es mi padre y está falleciendo. Entonces lo abrazo, oramos y estando presente, suena el pitido constante, llega el médico, apunta la hora, qué sé yo, 10:15 de la mañana y exhaló su último aliento. Y en ese momento ya el hermano está más tranquilo, lo sigo abrazando. Cuando unos 15 minutos después, el difunto hace así, y otra vez estaba vivo. Y entonces el médico que todavía está con nosotros le digo, ¿y esto? Me dice, son esos misterios del ser humano. Dice, porque nuevamente los signos vitales se reactivaron y está vivo. Eso dio aproximadamente 3 horas para que llegaran los demás hijos y se pudieran despedir de él. Y después murió. Pero solo fue eso. Despertó con su dolor, posiblemente en un cáncer. No me atreví a preguntar más detalles. Pero lo cierto del caso es que cuando las personas dicen, yo vi que alguien dijo, y las películas aparecen que la persona ve una luz y esto y que el otro, eso no es de Dios. Eso no tiene un fundamento bíblico. Una persona en las redes sociales me decía, no, pero eso es mentiras porque Jesús le dijo al ladrón que hoy se iba a ir al cielo, entonces sí, cuando se muere se va de una vez. Le digo, no. Recuerde que esa cita dice, de cierto te digo que hoy el que no existe en el griego. Es de cierto te digo hoy estarás. Además ese mismo día Cristo no resucitó. La palabra no se contradice. Buscamos torcerla para que se adapte a mis creencias. De allí que el mismo Señor, a través del apóstol Pablo, le da un mensaje para los miembros de iglesia y para aquellas personas que buscan de Dios si alguien fallece. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Muy bien. Dice en adelante lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se pongan tristes como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Amén. También dice, versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, o sea, no nos adelantaremos a los que están durmiendo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá ¿de dónde? Del cielo, amén. Y los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Pregunta, estudiantes de la Biblia, cuando venga Jesús, ¿van a resucitar todos los seres humanos? No, aquí dice que es un grupo especial. Dice que son los muertos en Cristo.
Y de paso, el versículo 17 nos muestra otra enseñanza para que no nos engañemos o seamos engañados antes de que venga Jesús. Luego nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Líderes de iglesia, pastor, me encuentro en una iglesia y les digo esto, hermanos. ¿Qué haría usted si en este momento, por esta puerta o este portón, entra el Señor Jesús y se para aquí al frente de nosotros? Hermanos de iglesia, fue a los que les hice la pregunta. Y una hermana, yo me asustaría. Y la otra, ay, yo no sé si estaría bien con Dios para poderlo saludar. Y otra, uy, yo creo que me le postraría. Y entonces les digo, hermanos, ¿qué Biblia leemos? Si mi Biblia dice que cuando venga Cristo no va a tocar la tierra. ¿Acaso no está escrito? Con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Por eso en Mateo el Señor advierte, cuando les digan que yo estoy en la sabana, por allá, por acá, no le creáis. Si usted analiza, pone en internet, ¿cuáles son los últimos hombres que han dicho que son Cristo? La lista es bien larga. Y lo peor es que muchos han caído. Y lo peor es que muchos se han muerto con ellos, los han envenenado. Pero la gente prefiere ver evidencias, milagros, así sean falsos, que escuchar lo que Dios dice. Volviendo al punto. ¿Qué necesito para irme al cielo si yo muriese? Mira que la palabra es clara cuando dice los muertos en Cristo. Le pertenecen a Él. Un día voluntariamente le entregaron su vida para vivir para Él y por Él y con Él. Pero no por estar aquí sentados significa que somos cristianos. Y lo peor es que cada vez me encuentro más miembros de iglesias con muy poca fe. Uy, me quedé sin trabajo, ya no sé qué hacer. Ore, clame a Dios, pídele el milagro de poder tener un nuevo empleo y mejor. Pero hoy en día estamos buscando respuestas porque no tenemos conexión con nuestro Hacedor. Y mis hermanos, a mí me preocupa esto en el alma. Ahora que mi hermano contaba que él es peruano, en la segunda semana de noviembre andaba allá. Y soy una persona que en algunas cosas soy arriesgado. Me ofrecieron un tour de alpinismo, que fue la predicación que di la semana pasada en otra iglesia. Se llama Del alpinismo a la cumbre celestial. Y nunca había hecho eso, ni sabía lo duro que era. Pero para llegar a 5.150 metros, con pura nieve, con una inclinación de 80 grados, con las piedras que se sueltan, que hay que quitarse el guante para agarrarse de las rocas, y en menos de 30 segundos se te ponen moradas las manos. En un momento dado, piso mal una piedra y quedé al borde del abismo. Y donde con el viento y todo hacía equilibrio para recuperarme, en un momento me pregunté, ¿y si hoy fuera el último día de mi vida? Esto es lo más terrible que está pasando hoy en día en muchos miembros de iglesia. Ay, me pondré a cuentas con Dios hasta que vean las señales, la ley dominical, la persecución, el derramamiento del Espíritu. Ahí sí buscaré de Dios. Pero ¿quién garantiza que usted va a llegar? Estaba sacando cuentas cuando mi hermana y su mamá me dieron el mensaje. Fue hace 34 años, en 1992. Y en ese mes de septiembre que me bauticé, por la gracia de Dios, al bautizarme, yo no sé por qué sentí que yo no iba a ver la muerte hasta ver a Cristo. No sé por qué. Y hasta el día de hoy la muerte no es algo que yo paso pensando, ni me asusta. Si me llega y estoy agarrado de Dios, no hay problema. Pero el problema es si no lo estoy. ¿Cuántas personas los invitan a dar temas, a cantar, a dar la cartilla, tantas cosas? Y lo dan y lo hacen muy bien. Pero cada quien tiene que preguntarse si tiene una conexión íntima con Cristo.
Amén. Porque esto es fundamental. Pero, volviendo al punto, la palabra de Dios es clara con respecto a la resurrección, que para su iglesia hay una esperanza todavía doble. Porque si vamos al libro de Daniel, por favor, Daniel capítulo 12, encontramos allí cómo esta promesa de Dios es tan pero tan clara. Porque dice el versículo 1 y 2 lo siguiente: en aquel tiempo se levantará ¿quién? ¿Y quién es Miguel? Mi hermano que le gusta el hebreo, ¿qué dice Miguel en hebreo? ¿Quién es igual o semejante a Dios? ¿Quién es como Dios? Y si acabamos de leer, Tesalonicenses dice que el Señor vendrá con voz de arcángel. No hay otro que quien se va a levantar es Cristo Jesús. Amén. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Pero será tiempo de angustia. ¿Cuál tiempo? ¿Cuánto angustia? ¿Cuál nunca fue desde que hubo gente hasta entonces? Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Amén. Todos los que se hallen escritos en el libro. Una vez en la universidad nuestra, porque uno se siente parte, nos iban a dar un certificado de un curso que llevamos. Y pasaban los hermanos de diferentes partes del país y no nos llamaban. Y entonces me volteo y le digo, hermano, nos irán a llamar. Estaremos allí, en la lista. Y dice otro hermano, mientras estemos en la lista de Dios, estamos bien. Y dice otro, ay hermano, con costo estamos en la lista de la iglesia, vamos a estar en el cielo. Vean la forma como a veces la gente en su sinceridad saca cosas. Pero estar en el libro de la vida lo es todo. Hoy en día hay un juicio que se empezó en el cielo. ¿A partir de cuándo? 22 de octubre. Los libros fueron abiertos. Y dice que será libertado aquel pueblo que está escrito en el libro de la vida. Pero vea lo que dice el 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Esta no es la primera resurrección. Es una resurrección especial previa a esa resurrección, donde no solo resucitan muertos en Cristo, sino impíos específicos. Mira lo que dice, por ejemplo, vamos a Apocalipsis, por favor, mi hermano y mi hermana. Y gracias a los que están viendo este mensaje, que es palabra de Dios. Dice Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes, ¿y cuántos lo verán? Pero qué raro. Ahora escucho predicaciones de hermanos de otras denominaciones. No, la seguridad es que viene en secreto. Y vea lo que es el diablo. Viene en secreto, nadie lo ve. Y viene en secreto y se lleva a este hermano y a esta hermana. Pero los que estamos más o menos o estamos mal, nos van a dar 7 años de oportunidad. ¡Qué engaño más total! Pregunta, ¿cómo fue con el arca de Noé? Porque el Señor dijo que su venida será como en los tiempos de Noé. Se les avisa, 120 años se les predica. ¿Y solo cuántos entraron? 8. ¿Se perdieron los demás cuando cayó el diluvio o estaban perdidos cuando se cerró la puerta? Ese engaño de que siempre hay más tiempo, más oportunidad. Siga jugando a la escuelita dominical o sabática. La iglesia no fue hecha para entretenerte, aunque muchos quieren entretener hoy en día. A veces da pena que haya pastores y ancianos que dicen, hermano, qué dicha que predicó la profecía, porque ya casi no se predica. ¿Cómo? Y lo peor, hay juntas que ya no, de temas suavecitos, le dicen a los que van a predicar. Sigamos así, en un estado de adormecimiento, en un estado en el cual, bueno, la verdad es que más adelante, postergo una decisión y nada pasa.
Pero cuando leemos esto va ligado con Apocalipsis. ¿Por qué? Porque resulta que la palabra de Dios dice que en la séptima trompeta, Apocalipsis, si no me equivoco, sí, capítulo 11, versículo 15, dice así, hablando de esa resurrección especial: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo poquitas voces, grandes voces en el cielo, que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, de destruir a los que destruyen la tierra. Y termina diciendo, versículo 19, y el templo de Dios fue, ¿qué cosa? Abierto. ¿En dónde? Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Cuando comienza el juicio es esto. Y a partir de allí, todas las personas que han aceptado el mensaje del tercer ángel tienen la garantía de que antes de que venga Cristo será resucitado en esa resurrección especial. Amén. Esa gente, sea usted o sea yo, que creemos en este mensaje y vivimos para Él, vamos a ver un poquito antes, al despertar, cómo va a ser el desenlace final, con los 144,000 que están siendo perseguidos y con Jesús descendiendo. ¡Qué evento! Usted no se lo va a perder si muere creyendo en este mensaje. ¿Cómo me gustaría ver esa escena? Que tanto los de la resurrección especial como de los muertos en Cristo, que es la primera resurrección, todos juntos, cuando el Señor los llame, irse en las nubes de los cielos con Él. ¿Ha leído El conflicto de los siglos? La sierva de Dios habla de un carro como una nube, y que sus ruedas y sus alas, dice Ezequiel, van diciendo: gloria, gloria, aleluya. Los que hemos tenido la oportunidad de montarnos en un avión, la primera vez es imperdible, es algo que usted recordará siempre. Primero porque usted está lleno de miedo, no sabe si eso va. Y después uno se pone curioso, que arranca a 300 kilómetros por hora y después arriba va a 900. Pero cuando eso se levanta, y si la curvita que hace el avión no es muy fuerte y te da un cosquilleo, y usted se asoma por la ventana, usted dice: qué bello nuestro país, qué verde, qué hermoso. ¿Cómo es que allá hacemos tantos problemas siendo tan chiquiticos como somos? ¿Cómo es posible que Dios tenga la medida de los mares, que subiera 2 metros, solo 2 metros, el Caribe y el Pacífico, y la mitad de Centroamérica se inunda? Y sin embargo, eso no se compara al viaje a la patria celestial. Pero aclaremos algo. La Biblia dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Desde Adán, que se arrepintió, hasta el último santo que murió, junto con los de la resurrección especial, se van para el cielo. ¿Cuánto tiempo estaremos en el cielo por fe? 1000 años. Los vivos en Cristo se van también. ¿Y cómo queda la tierra? Desolada. ¿Y quién queda atado en la tierra? Satanás. Eso dice Apocalipsis 20. Pero si usted mismo busca Apocalipsis 20, da un mensaje muy claro con respecto a esto. Porque la palabra de Dios se defiende a sí misma, muestra la verdad aquí y allá como una sola. Dice el santo libro de Dios, versículo 4: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de ¿qué cosa? Muy bien, juzgar. Y vi las almas de los decapitados, ¡wow!, por causa del testimonio de Jesús,
y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuánto? 1000 años en el cielo. Vamos a sojuzgar con Cristo. Pero por eso está claro, por eso este tema va ligado a otro tema, como es el juicio. Desde 1844 comienza el juicio por la casa de Dios. Primero por los muertos y después por los vivos. Todos los que alguna vez aceptaron a Jesús están siendo evaluados. Este se salva, este no, pero no es antojadizo. Hay una lectura total, hay testigos, hay registros. Mira, Randall lo intentó, pero tal día y tal año cometió este pecado y nunca se arrepintió. Por eso no se salvó. Por eso en el cielo usted se da cuenta también por qué aquellos no se salvaron. Nadie al final va a decir, Dios fue injusto. No. Todos podremos decir, incluso los impíos, cuando resucitan, que Dios fue un ser totalmente justo. Y mis hermanos, el versículo 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron, ¿cuánto? 1000 años. Paremos allí, hagamos una recapitulación. El plan de Dios era que el ser humano, cuando fue creado, fuera eterno, comiendo del árbol de la vida. Pero por causa del pecado, caímos. Y hasta el día de hoy, en aproximadamente 6000 años, hemos vivido dolor, tristeza, muerte. ¿No está viendo las noticias? Sería bueno que las viera un poco. Hasta los aliados de Estados Unidos y Europa ya se quieren dividir para pelearse entre ellos. El país que hablaba como que parecía cordero, ya cada vez está hablando como dragón. Agarro este país, le quito el petróleo, agarro este otro para mis intereses personales. Violencia por doquier, hambres, enfermedades. ¡Ay, que ya pasó la pandemia! Ni crea que será la última. Mis hermanos, todas las personas que hemos vivido en esta tierra, la mayoría podrá decir, he sufrido más de lo que he vivido alegre. Y aún si he vivido alegre, me toca morir. Hay personas que dicen, pero la muerte no es nada, ahí nada más uno se muere y ya. Vaya con un cáncer terminal a un hospital, cuando ya ni la morfina le puede calmar ese dolor. Que de paso, hablando de la niña y la mamá, hicimos mucha oración en varias iglesias por ella. Pasó la quimioterapia, la roja, la blanca. Fue algo muy duro. Y por la gracia de Dios, los exámenes a final de año le permitieron tocar la campana que ya no tiene cáncer. ¿Dios es bueno? Mis hermanos, pero el plan de Dios no es que usted siga viviendo aquí. A mí me gusta el planeta, pero ya no es como quisiera vivir en él. Ya casi nada me atrae, casi nada veo que pueda disfrutar en paz. A veces usted va a un paradero turístico y si no se cuida que le roben algo, usted se siente inseguro porque no sabe cuál demente puede aparecer por allí de repente. Ve a la familia que venía en una zona de un paseo y llegó otro y les chocó y se murieron 4 de los 5. El plan de Dios es que cuando venga Cristo Jesús, que vendrá pronto, amén. Yo creo que muy pronto. Él viene por su pueblo. Y aquí hay personas que han sido fieles a Dios desde que conocieron el mensaje, otros no como yo. 15 años en iglesia, 10 lo dejé botado, me fui al mundo. Y si no fuera por ese niño que le advirtió a una muchacha que me iban a matar al día siguiente para robarme el auto aquí en Alajuela, yo no estuviera aquí. Y hace 8 años, a través de ese niño, Dios me tocó y me dijo, ven, porque aunque tú no me ames, yo te sigo amando. Pero puedo decir, lo conté para vivirlo, o lo vivo para contarlo más bien. Pero ¿cuántas personas hoy en día son miembros de iglesia y se fueron? Y lo peor es que la mayoría no nos importa. Como si Jesús no hubiera muerto por esas personas. Y mis hermanos, el plan de Dios para su pueblo es glorioso.
Pero volviendo al punto de la segunda resurrección de los impíos. Primero en resurrección especial. Recapitulando, viene Cristo, pero antes de que venga hay una resurrección especial de santos e impíos. Especialmente los que atacaron más al pueblo de Dios, degradaron más a Cristo, que se burlaron, que le gritaban que se bajara de esa cruz si realmente era el Mesías, que a otros salvó, pero Él no se salva a sí mismo. Con horror y espanto lo verán venir para volver a caer. Y pasados los 1000 años, ellos junto con todo el resto de la humanidad que se perdieron, despertarán como durmieron, con sus deseos de matar, con sus pensamientos morbosos, con sus deseos de robar, hurtar. Y por el tiempo no podemos ampliarnos más, pero cuando Satanás ve que todos ellos despiertan y viene Cristo en la Santa Jerusalén con su pueblo, ¿se ha preguntado por qué Satanás convence a los demás para atacar la santa ciudad? Apocalipsis da la respuesta. ¿Qué es lo que había en el medio de la ciudad? El árbol de la vida. Ellos saben que si comen del árbol de la vida podrán ser pecadores perpetuos. Hay que conquistarla para siempre comer de él. Pero ya el pueblo no recibirá más persecución ni muerte. El Señor abre su boca y con su fuego todos mueren. Son lanzados al lago de fuego. ¿Y sabías que no todos mueren al mismo tiempo? De acuerdo a sus pecados, a los daños que hicieron, unos durarán más tiempo y el que más durará quemándose, ¿quién será? Satanás. Hace muchos años, cuando no me había salido de la iglesia, una hermana de unos 83 años, si mal no recuerdo, estoy predicando un tema sobre la venida de Cristo y cuando voy saliendo me extiende su manita. Ella no me ve porque perdió la vista y yo sé que ella quiere que yo le toque su mano. Le digo, mi hermana Hermelinda, ¿cómo está? Pero está llorando. Y me dice, de verdad, esa promesa es para mí. Que los que no vemos volveremos a ver. Le digo, sí, ¿no? Sí, porque volverá a ver, pero no como veía antes. Será una visión perfecta. Que tus hijos puedan andar en las calles de la santa ciudad o en la tierra renovada, donde nadie los va a asaltar, matar, degradar, violar. ¿Qué lugar es ese? Donde la Biblia dice que el pueblo morará en un lugar justo, donde el deleite de cada uno será en servir a los demás. Cuando mi hermano daba el tema de Pablo ahorita, de la reflexión, del estudio, podrás entrevistar a los santos de todas las edades. Yo quisiera sacar cita con Pablo, mi personaje preferido después de Jesús. Volviendo a Acapulco con don Arturo. Don Arturo, conforme va leyendo conmigo la Santa Biblia, se quedó impactado y me dice, Randall, entonces a mí me engañaron. Tengo 2 años preocupado, ¿dónde estará mi esposa? Si aquí o allá o más allá. Y ahora veo que Dios dice que solo descansa. Eso es bueno, porque ya no tengo que estar con inquietud. Digo, por supuesto. Pero le digo también, don Arturo, pero el problema no lo tiene ella. Yo no puedo decirte si se salvó o se perdió. Cada quien será juzgado de acuerdo a la luz que recibió. Si usted me dice que fue una buena mujer, era una buena madre, que ayudaba en el vecindario, con lo poquito que conocía, Dios conoce el corazón. El problema lo tiene usted, porque usted está vivo. Tiene que entregarle su vida a Cristo. Tus hijas te necesitan y necesita un hombre que ame a Dios y que les enseñe el camino verdadero. Eran las 2 de la mañana y le digo a don Arturo, ya llevamos 3 horas estudiando la Santa Biblia, pero el conocimiento no es suficiente sin una decisión. ¿Quieres aceptar a Cristo como el Señor de tu vida y vivir para Él? Y don Arturo dijo que sí. Amén. En esa madrugada, en Acapulco, le entregó la vida a Cristo. A las 5 de la mañana me despedí porque yo tenía que irme antes. Y le dije, esta iglesia, búscala en tu pueblo. Estamos en todo el mundo. Y diles que quieres que te enseñen más de la verdad de Dios, cuál está en su palabra. Y me dijo que lo haría.
Nunca más supe de él. Me equivoqué al no pedir el apellido, al no pedir el número de teléfono. Pero yo tengo la fe que lo veré en el reino de los cielos. Pero no me puedo despedir, hermanos, porque estamos llegando a la parte final. Sin que tomes una decisión. ¿Estás bien con Dios? Esta es la pregunta vital. ¿Estás en paz con tu Hacedor? Yo lo digo porque creo que ustedes como yo, en algún momento de nuestro camino espiritual, a veces estamos muy abajo, a veces estamos más o menos, y a veces estamos bien agarrados. ¿Qué nos impide estar siempre agarrados de Dios? El mayor problema, como iglesia y como individuos, es que últimamente no estamos teniendo una entrega total a Dios. Amar a Dios en espíritu y en verdad. Con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro corazón. Y la pregunta es, porque yo me la he hecho y me la he contestado así, ¿por qué a veces o a menudo, Señor, mi entrega a ti no es completa? Y mi respuesta es, porque Apocalipsis 3 se cumple. ¿Frío o caliente? Amo a Dios a veces, pero amo al mundo más. Dios no puede gobernar un corazón donde se aman a dos señores. Él lo dejó todo, absolutamente todo. ¿Te has puesto a pensar en eso? Abandonó el trono celestial, dejó por completo un lugar donde lo adoraban para venir a un mundo a sufrir, a ser burlado, escupido, desnudado, clavado y asesinado. Allí, en la cruz del Calvario, con los brazos extendidos, te decía el Señor Jesús para ti, yo te amo. Aunque ya la iglesia, o el pastor, o los ancianos, no, este hermano no hay esperanza, siempre lo mismo, va y viene, no se entrega, no participa. Jesús sigue teniendo esperanza en ti. Tú no tienes que esperar para que un líder te motive. ¿Qué mayor motivación que el que vino al mundo vino a morir en tu lugar? Lo que más necesitamos en este tiempo son oraciones sinceras. Señor, reconozco que soy rebelde. Yo veo tu palabra, pero no me quiero entregar a ti. ¿Qué me está pasando? ¿Para qué voy a ser hipócrita? Quizás es porque no quiero cambiar. Me he conformado con gotitas de felicidad cuando puedo tener contigo el pleno gozo de la vida. Ayúdame, porque ya no puedo más. Esas oraciones son las que Él cuenta. No es lo mismo orar que clamar. Cuando usted está sin trabajo y su familia tiene necesidad, usted clama. ¿Por qué no clamar por tu salvación? ¿Por qué no ser sellados con la promesa de Dios? Que si somos de Él, hasta en la muerte un día seremos resucitados. Es su promesa. Yo no sé si te estás viendo al espejo últimamente. Yo me veo, ya no soy el chiquillo de antes. Pero por dentro me siento chiquillo. Mi espíritu sigue siendo joven. Dame, Señor, la voluntad para servirte en lo que queda de mi vida. Ahora están en esta iglesia por construir un templo. ¡Qué maravilloso! La comunidad se va a dar cuenta. Un nuevo templo. Ahí no gritan, ni se tiran al suelo, ni echan espuma. ¿Qué es lo que enseñan? Ojalá que vean los vecinos que es un templo que se llena de adoradores que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Que su mayor anhelo para esa comunidad es: estamos aquí congregados para servirles. Hay que llenar ese templo, no con números, sino con un alma ganada para el reino de los cielos. Mío eres tú, dice la Biblia. Te puse nombre, me perteneces. Yo no sé si tendré la oportunidad de ver ese templo cuando esté hecho, pero sí sé que esta iglesia se está esforzando mucho con el pastor y con los líderes de la iglesia para construirla pronto.
La meta de esta iglesia es no ser una iglesia más, sino una iglesia, como decía el hermano, unida con el poder del Espíritu Santo. Vamos a pedirle a nuestro hermano que nos tenga un himno, un especial para despedirnos y luego orar, mis hermanos. Voz de Dios, la trompeta tocar, Cristo pronto vendrá. A todo el mundo las nuevas llevar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Él es de Cristo, lo quiera anunciar, Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo las nuevas llevar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Calles, canción entonar, Cristo muy pronto vendrá. Voces alzar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Cuando venga Cristo Jesús, ¿tendrás algo por qué preguntarle como si fuera tu primera pregunta? Yo sí. Yo tengo una y solo una pregunta cuando lo vea. Le diré postrado: Señor, ¿por qué me tuviste tanta paciencia? Yo no conozco a alguien en la vida que me haya tenido tanta paciencia como tú. Y a veces creo que me has tenido más paciencia que el resto de todos mis hermanos en el mundo. Y te quiero agradecer. Porque estoy aquí por tu gracia, no por otra cosa. Mis hermanos, tienes en tus manos esa salvación que Cristo ha dado en la cruz. Recíbela. Entrégate, por favor, ahora, antes de que sea tarde. ¿Quién de nosotros puede garantizar que todos llegaremos a mañana? Un solo infarto, un accidente, una bala perdida. Pero si usted muere en Cristo, no hay problema. ¿Cuántos decidimos hoy entregarnos al Señor? Orar para que realmente esa transformación sea completa. Amén. Siendo así, también es un llamado para ti, amigo y amiga, en las redes sociales. A la mayoría no los conozco, pero Jesús sí te conoce. Te está buscando. Te ha esperado. No lo postergues más. Entregarle a la vida a Cristo es solo un momento, si es de todo corazón. Y Él ha prometido que a los que vienen a Él, no los echará fuera. Es palabra de Dios. Y Dios no miente. Oremos para despedirnos. Gracias, Señor. Gracias por este mensaje. Sé que aquellos que estudian con sinceridad encuentran un bálsamo para ese dolor por la pérdida de una madre, de un padre, de un hijo, de un abuelo. Te pido que consueles a cada uno de las personas que están de luto. Por favor, Señor, dale la seguridad, porque lo sabemos bien, de que tú conoces cada corazón. Ahora me toca a mí, a los que estamos vivos, vivir para ti. Y cuidado, no llevemos la sorpresa más grande, que en aquel gran día de los resucitados, esas personas estén con nosotros para siempre. Gracias por tu pueblo, por esta santa reverencia que te ha ofrendado. Nos despedimos del mensaje, pero no de tu compañía. Llévanos con bien
a cada uno, a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén y amén.